Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan por ahí? Vamos para arrancar. Buenísimo, gracias, Joan. Bueno, como siempre, comparto pantalla y arrancamos. Bien, bueno, ahí me confirman que ya se ve y arrancamos nomás. Buenísimo, gracias, Pablo. Gracias ahí por los publicares arriba. Bueno, arrancamos entonces. Primero retomamos un poquito de donde estuvimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada teníamos ahí un evento que teníamos que estar presentes, ya sea de forma presencial o virtual. Así que no tuvimos la clase de forma sincrónica, pero sí la tuvieron de forma asincrónica. Por fortuna era un tema que no es clave para la materia, así que verdaderamente pueden mirar el videito cuando así lo deseen. El tema que era competente para esa clase era el que se llamaba CRISP-DM, que ahora lo repaso rápidamente por si no tuvieron la oportunidad de ver esos videos. Pero bueno, básicamente en la clase 1 y clase 2 con Sol y conmigo, estuvieron viendo de qué formas se diagraman los sistemas basados en conocimientos, sistemas expertos, es decir, qué documentación se hace. Y hicimos, como antes sabían hacer diagrama de caso de uso, bueno, ahora tienen que hacer los CAPs o todos los diagramas que estuvieron viendo. Pero básicamente eso, estuvieron viendo cómo modelar sistemas expertos, ¿sí? Lo de la clase pasada, de forma sincrónica, estaba más ligado a cómo trabajar en un sistema basado en conocimiento, es decir, cómo es el flujo de trabajo que uno va a generar en este tipo de sistemas. ¿Sí? Ustedes para sistemas más empresariales o sistemas más de desarrollo tecnológico más estándar, ya conocen un montón de formas de trabajo a nivel de equipo o cooperativo. La mayoría quizás ya cursó Ingeniería 3, donde ahí se mencionan varios. Las que están más en auge, más de moda ahora, son quizás las metodologías ágiles, pero bueno, surgen 1000 de estas metodologías y 1000 variantes. Bueno, en particular, la clase pasada, lo que se ve es una metodología de trabajo que se pide que se respete para todo lo que son los proyectos de data mining o minería de datos. O sea, cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, se propone que se trabaje bajo esa metodología o alguna variante parecida. Eso fue de lo que se habló en la clase pasada de forma sincrónica.
Esta metodología o este ciclo de vida del proyecto o del trabajo en cuestión, básicamente definía estas 6 etapas, donde la primera etapa es la comprensión del negocio, ¿no? Es sentarse con el cliente o sentarse con los expertos que saben del tema para terminar de entender un poco de qué va la cosa, cuáles son las reglas o cuál es el conocimiento que hay dando vueltas. Luego conocer un poco qué información tenemos, eso era la comprensión de los datos, o sea, saber qué fuentes de información tenemos y en qué formato vienen esos datos, esa información. Y después, una vez que uno ya tiene acceso a toda esa información, ver qué formato hay que darle a toda la info, ¿sí? Por ahí tenés CSV, por ahí tenés un Excel, por ahí tenés una base de datos, por ahí tenés 10 bases de datos distintas, alojadas en distintos lugares, distintos motores de base de datos, etc. Bueno, todo eso es lo que es comprensión y preparación de los datos. A partir de esta clase, vamos a empezar a trabajar con lo que es el modelado, es decir, cómo sacar información de todos estos datos que uno ya técnicamente tiene comprendidos y que técnicamente ya estuvo masticando, dando formato. ¿Bien? Pero bueno, CRISDM era básicamente eso, comprender el negocio, conocer los datos y moldearlos, luego modelarlos para sacar información, para por último poder evaluar o hacer algún tipo de análisis sobre la información que se consiguió y bueno, después implementar, o sea, hacer que el sistema esté funcionando. Como siempre, la implementación es lo último. Así que bueno, eso es lo de la clase pasada, las 6 etapas. ¿Bien? Hasta acá todo bien. O sea, por ahí no lo vieron, pero básicamente es eso. Son las etapas que se proponen para un trabajo de minería de datos. Me voy a pegar acá en mi pizarra. ¿Sí? Así, breve resumen de los videitos de la clase pasada. ¿Todo tranqui por acá? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, buenísimo. Así que bueno, esto fue clase 1 y clase 2, comprensión del negocio y un poco la documentación que hay que hacer. Ahora nos vamos a empezar a enfocar en esta parte, que es el modelado, y esta parte verdaderamente es la que se suele llamar minería de datos. Básicamente la minería de datos es esto, es ver qué modelos se ajustan bien a los datos que uno ya estuvo trabajando, ¿sí? Uno da por hecho que los datos ya están trabajados, que ya funcionan y que los datos ya sirven, y entonces ve qué modelos podemos utilizar. A eso se llama minería de datos, que es parte de esta materia. Parte de la materia es minería de datos. Y la otra parte de esta materia se llama explotación de la información. Explotación de la información, ¿qué es? Es incorporar las técnicas de minería de datos, pero también trabajar con la comprensión y preparación de los datos. ¿Sí? Todo esto que está en magenta es lo que se llama explotación de la información. Es recopilar la información, entenderla, moldearla, formatearla y aplicar algún modelo que sea pertinente para esa info. ¿Sí? Entonces, este diagrama sirve bastante bien para entender las partes que tiene explotación de la información y minería de datos, porque uno a veces las utiliza como sinónimos, y no es que son sinónimos, ¿sí? Uno las utiliza como sinónimos, pero no lo son cosas distintas, ¿sí? De hecho, abarcan distintas etapas de este diseño. ¿Bien? Y después el otro concepto que uno también podría utilizar como sinónimos cuando empieza a hablar de moderados de aprendizaje de máquina, sistemas eh, independientes y algunas otras cuestiones, eso ya es cuando se incorpora todo, ¿sí? Cuando ya, además de tener la información, formatearla y modelarla, además se incorpora el concepto de evaluar que esa información sea correcta, implementarlo, o sea, todo esto, o sea, todas las etapas, generar todas las etapas nos podrían permitir hablar de un sistema de aprendizaje de máquina. ¿Sí? Es como que son los pequeños subconjuntos de este modelo, sirven como para representar un poco todo esto. Bueno, no sé si me expliqué, como para marcar la diferencia. Resumiendo, en la clase de hoy y las clases que vienen, vamos a estar hablando de técnicas de modelado. O sea, vamos a dar por hecho que los datos ya están buenos, que los datos son joya, y en base a esos datos, ver qué modelos nos sirven para entender esos datos. En la segunda parte de la materia, bueno, ya se incorpora el resto de los compañeros, también le vamos a agregar la comprensión de los datos y la preparación de los datos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Todo tranqui con estas dos definiciones. Bueno, escraché feo el dibujo, me quedó espantoso, pero espero que se haya entendido qué partes del modelado abarca cada cosa. ¿Sí? De hecho, lo borro.
Pero bueno, esta metodología CRISDM, si bien es vieja y si bien seguramente no se utiliza así, se utiliza con muchas subfases, sirve como para tenerla de puntapié inicial. Obviamente esta metodología de trabajo de cualquier proyecto después va a estar embebida en alguna otra metodología de trabajo más interna, como seguramente alguna ágil, o sea, todo esto seguramente se haga embebido en otra forma de trabajo. Bien, entonces pasemos al modelado. Para eso tengo un PowerPoint, que ahí me dirán si se ve lindo, creo que sí. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Bueno, ahora lo que voy a hacer... Sí. Dale, gracias. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver una técnica de modelado sobre datos, ¿sí? Cuando yo hable de datos, lo que yo digo se va a referir a los datos de cualquier formato y de un volumen extremadamente grande, pero para nuestros ejemplos vamos a suponer que los datos son una tabla, ¿sí? Una tabla de base de datos o una tabla de Excel. O sea, para la idea va a ir bien, pero bueno, datos, sepan que esto se puede aplicar a un montón de cosas. Bien, así que bueno, en particular, el modelo o la técnica que vamos a ver hoy es una de las más antiguas, de las primeras que se han inventado, que es la técnica de inducción, ¿sí? Se llama ID3, ¿sí? Diagrama de inducción, 3 por su fase, su versión, su última versión, donde el algoritmo de inducción lo que nos va a permitir hacer es, dado un conjunto de datos grande, separarlo en pequeños conjuntos de datos, ¿sí? A priori relativamente independientes. Es un algoritmo de lo que se llama top-down, ¿sí? Quiere decir que del conjunto general voy a tener la rama del árbol, la rama principal, y hacia abajo voy a ir generando ramas pequeñas con pequeños subconjuntos de datos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un dibujito rápido. Lo cerré, acá está. Supongamos que nuestra tabla es nuestra tabla de estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen un DNI, tienen un promedio y tienen un nombre, ¿no? Y tenemos un montón de estudiantes. ¿Sí? Son un montón. N, saco un 10 y se llama Brenda. ¿Qué quiere decir hacer esta técnica? Bueno, estos datos son un montón, ¿sí? No los puedo analizar y no puedo encontrar ningún patrón asociado a todos estos datos. Entonces, mi idea de este algoritmo básicamente es, de esta tabla, construir pequeñas tablas, ¿sí? Entonces, en vez de quedarme con n, acá me quedo con n sobre 2, la mitad de los datos, y acá con la otra mitad de los datos, ¿bien? Entonces, este algoritmo me va a permitir, en vez de trabajar con una tabla gigantesca, trabajar con 2 tablas más pequeñas, o con 3 tablas más pequeñas, o con 5 tablas más pequeñas, o con 10 tablas más pequeñas. Lo importante es que voy a segmentar mi información en pequeños hijos. Y esta segmentación va a estar dada por reglas. Supongamos que el promedio sea mayor que 8. O sea, si yo me quedo con los que tienen promedio mayor que 8, ya me quedo con la mitad del universo. Y si me quedo con los que el promedio es menor o igual que 8, me quedo con la otra mitad. Entonces, el algoritmo va a tratar de encontrar reglas que me divida a mi conjunto de datos de la forma más adecuada, ¿sí? Entonces, de eso va el algoritmo. Resumiendo, de una tabla monstruosa, generar 2 tablitas más pequeñas y más amigables, en base a algún criterio, no es que uno lo hace porque sí. ¿Bien? Entonces, de eso va este algoritmo. A eso es lo que se llama generar árboles de decisión. O sea, en base a una decisión, que en ese caso era el promedio, genero 2 ramas. ¿Bien? Y es importante que por ahí más adelante, cuando veamos otros modelos, lo vamos a entender más, que este es un método de lo que se llama aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir supervisado? Que un algoritmo sea supervisado quiere decir que uno de los campos de tu información es como el que te va a servir para chequear que la decisión que tomaste es correcta. ¿Sí? Entonces, a priori quedémonos con eso. Es como que hay una columna de nuestra tabla que depende de las otras. ¿Qué quiere decir eso? En mi gráfico, acá a priori no hay ninguna que dependa, bueno, sí, DNI, nombre, si quieren, pero para forzarlo más todavía, sería como que haya otra columna que me dice si aprobó. Si aprobó o no aprobó. En este caso es bastante obvio, ¿no? El que se sacó 8 aprobó, el que se sacó 10 aprobó, y acá había uno que se sacó un 5 también aprobó.
sacó un 2 y no aprobó, ¿sí? Esto quiere decir que es un algoritmo supervisado, que necesita sí o sí que haya una columna que sea la supervisora, que sea la que te avisa que el criterio que tomaste está bien o está mal. Bien o mal, entre comillas, que ahora vemos. ¿Sí? Pero ¿se entiende lo que quiere decir que un algoritmo es supervisado? Es uno de los conceptos claves que se tiene que llevar de la materia, saber separar entre un algoritmo supervisado y otro que no lo es. Este particularmente lo es. Necesita que sí o sí haya una columna que se llama una columna de etiqueta o una columna clasificatoria. ¿Sí? Siempre, todos los años, o siempre alguien me pregunta, bueno, entonces esto viola con la tercera forma normal. Uno podría preguntarse, y mira, si esta columna depende del promedio, claramente hay una función interna que me genera esa columna, entonces no estaría en tercera forma normal. Bueno, en este caso es probable que es cierto, porque es muy clara la relación. Lo importante es que esta columna me sirva para decir si sí o no se cumplió con una regla, pero esa regla podría no ser para nada funcional o para nada clara. ¿Se entiende la diferencia? Con este ejemplo pavote que estoy dando, parecería ser que estoy violando la tercera forma normal, ¿sí? Porque hay una relación, en este caso transitiva incluso, entre la fila 4 y la fila 2. Pero tengan presente que esta columna etiquetada puede ser una relación totalmente implícita, y uno no la sabe, y de hecho eso es lo interesante, ¿no? Que uno encuentra una columna patrón sin saber cuál es el patrón que se tiene que cumplir. ¿Bien? Entonces no es que viola con las terceras formas normales que vimos en primero o segundo año. ¿Sí? Ténganlo presente, porque otra vez, en los ejemplos que voy a dar va a parecer como que esa columna sobra, pero no, bueno, no sobra. Bien. Bueno, entonces empecemos a ver cómo hacer un poco esto. A eso se lo llama árbol de inducción para un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, uno tiene que elegir cómo va a separar a los datos. ¿Sí? Supongamos que otra vez, que tenemos al nombre, al apellido, el promedio, el año de ingreso, la altura, qué sé yo, nacionalidad, qué sé yo, cantidad de hijos. O sea, tenemos al estudiante con un montón de información. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo para saber con qué criterio los separo en pequeños subconjuntos? Uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿tiene sentido separar a los estudiantes por edades? ¿Sí o no? Entonces podríamos decir, bueno, voy a separar los que tienen menos de 20 con los que tienen entre 20 y 30, y los que tienen entre 30 y 50, y los que tienen arriba de 50 y están estudiando. Ese podría ser un criterio. Uno lo que tiene que preguntarse es, ¿tiene sentido o no tiene sentido ese criterio? ¿Y por qué tomé separar por edad y no tomé separar por nacionalidad? Quizás era más productivo para mi base de datos separar a los argentinos de los extranjeros. O quizás era más importante para mi juego de datos separarlos por, qué sé yo, lugar de nacimiento. ¿Sí? Por ahí estaba bueno tenerlos. Mira, los que nacen en Berazategui les va pésimo. Los que nacen en Capital les va re bien. Los que nacieron en Lanús aprueban con 4. Por ahí hay una relación tan sencilla como eso. Entonces es difícil saber en base a qué columna generar los subdatos. ¿Sí? Entonces para eso tenemos que introducir este concepto, que es el concepto de entropía. Bien, entropía y el próximo concepto que viene ahora, y de ganancia. ¿Qué es la entropía? La entropía, básicamente, según en qué rama de la ciencia uno la estudie, básicamente mide, como ahí lo dice, la incertidumbre. ¿Sí? Me dice qué tan incierto o qué tan cierto es que un dato pertenezca a un determinado conjunto de datos. Y la entropía varía entre 0 y entre 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la entropía me da 0, como dice ahí, quiere decir que todos pertenecen a la misma clase. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tengo mi juego de datos, ¿no? Mis estudiantes. Y todos nacieron en Argentina. Justo no hay ningún extranjero en la UNLA. Ahí la entropía va a dar 0. Entonces, ¿va a tener sentido separar por nacionalidad? Y verdaderamente no. Porque si todos nacieron en Argentina, hacer la separación por nacionalidad no tiene ningún sentido. Bueno, eso es lo que te dice la entropía. Que si separas por esa columna y esa columna tiene entropía 0, no te va a aportar nada. Porque verdaderamente no hay nada ahí. Y el otro caso es cuando la entropía vale 1, que es el caso contrario. Supongamos que quiero separar a los estudiantes por
DNI, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los DNI son todos distintos, entonces no puedo generar ninguna agrupación por DNI. Va a haber tantos subconjuntos como DNI haya, o sea, son todos datos totalmente distintos. Entonces ahí la entropía es 1, son como los dos casos extremos. Tienen todos el mismo valor o tienen todos distinto valor. Entonces, quiere decir que un dato es totalmente cierto o un dato totalmente incierto en ese sentido. ¿Se entiende este concepto? Entonces, el 0 y el 1 no sirven. El 0 y el 1, si uno calcula la entropía, que ahora vamos a ver cómo se calcula, quiere decir que esa columna no sirve. No sirve por un lado o por el otro, pero no sirve. ¿Sí? Entonces vamos a buscar columnas que tengan una entropía distinta de 0 y distinta de 1, pero que se comporte de alguna forma en particular. Entonces, ese concepto ahora lo vemos. Y después, el otro concepto que surge es el siguiente, es el de poda de árboles. ¿Qué es esto? Vengo acá. Supongamos que calculé la entropía del promedio y me dio un valor. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Vale la pena separar por el promedio porque verdaderamente me aporta esto. Ahora, después descubro que los estudiantes que tienen promedio menor que 8, también los puedo separar por nacionalidad, porque detecté algún patrón. Bueno, listo, los separo por nacionalidad y me genero otros dos conjuntos de datos separados, por promedio y por nacionalidad. Y después descubro que si ya los tengo separaditos por nacionalidad, me doy cuenta que su conducta por edad también define una regla. Entonces después los separo por edad, porque me doy cuenta que los extranjeros mayores y los menores tienen distintas conductas, ¿no? Y aplico esto otra vez. Y después me doy cuenta que los mayores y los menores tienen distinta conducta, pero además esa conducta tiene que ver con su nivel económico, ¿no? Entonces puedo seguir viviendo. Entonces acá viene el concepto de poda de árbol. Poda de árbol quiere decir en qué momento vale la pena seguir dividiendo el dataset en pequeños datasets, ¿sí? Porque si uno sigue profundizando, voy a terminar de una columna, de una tabla de 5 columnas, voy a terminar haciendo una división por columna, ¿no? Para cada columna genero reglas y listo, y ya fue. Entonces me termino haciendo un árbol gigantesco. Y termino generando que cada hijito es básicamente un dato de una columna. Entonces no gano nada. Entonces este es el concepto de poda de árboles. Es decidir en qué momento frenar, en qué momento decir, bueno, hasta acá, no sigamos dividiendo, hasta ahí terminamos. Bueno, y eso lo vamos a conseguir básicamente cuando la entropía, que todavía no sabemos calcularla, se parezca mucho, sea bastante parecida a 0. ¿Sí? Cuando la entropía sea bastante parecida a 0, vamos a decir que frenamos. Que sea bastante parecida a 0, recordemos que quiere decir que los datos forman todos parte casi que del mismo conjunto. O sea, el 0 quería decir forman parte del mismo conjunto. Bueno, que la entropía sea cercana a 0. Quiere decir que si bien quizás haya algún dato que sobra, la mayoría forma parte del mismo conjunto. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar que todos estos nodos frenen justamente en ese momento, cuando esté cercano al 0. Vamos a tratar de buscar eso. ¿Bien? Entonces, eso es poda de árbol. ¿En qué momento frenar? Entonces, ¿en qué momento se va a frenar? Cuando calculemos la entropía, que ahora vemos qué es, y la entropía sea cercana a 0, o en su defecto, vamos a frenar en otro momento, que es cuando uno decide frenar. O sea, puede pasar que en algún momento uno diga, no, mira, verdaderamente yo en este proyecto lo que quiero es frenar en el segundo nivel, en el nivel 2. ¿Sí? Por algún motivo uno puede tener preseteado esto y decir, bueno, no, verdaderamente quiero frenar en 2 niveles. ¿Sí? Uno ya lo tiene decidido por algún motivo. ¿Bien? Son las dos formas de parar la poda de árboles. O por un valor de ramas particular, o por la ganancia en cuestión. ¿Sí? O sea, cuando se gana o cuando se pierde información. En nuestro caso, obviamente, no vamos a dejar fija la cantidad de niveles y de hijos, sino que lo que vamos a hacer es trabajar justamente con el concepto de en qué momento me sigue dando una ganancia, un valor agregado, dividir a mi dataset. ¿Bien? Para eso vamos a trabajar con este dataset que está acá, que es un dataset bastante conocido, lo pueden encontrar en un montón de lugares. Básicamente esta es mi tabla de datos. ¿Sí? Básicamente es una tabla de datos en la cual uno tiene esos elementos y así como están no te dan ninguna información, sino que vos lo que querés es dividir esta info
en pequeños datasets que de verdad te den info, ¿sí? Entonces, uno lo primero que tendría que decir es, primero vamos a leerla rápidamente, ¿no? Tenemos, esta es la columna de etiquetas, la columna etiquetada. Vamos a ver acá. No sé qué le pasa a mi lápiz óptico hoy. Que ya nada, dejado de usarlo. Bien. Obviamente la columna de etiquetas ya la conocemos, ¿sí? Es esta que está acá. Esta es la columna clasificatoria. Esta es la que me va a servir de etiqueta o de clasificación. Y después tenemos otras dos columnas, ¿sí? Otras dos columnas que es cómo está el estado del tiempo, ¿sí? Si está soleado, llueve, lo que sea que está pasando. Si la humedad es alta, baja o lo que sea. Y el viento, fuerte, leve o moderado, ¿sí? En base a estas tres acciones, una determinada persona decide si va a jugar o no al tenis, ¿bien? Entonces acá, en este dataset, uno lo primero que tiene que hacer es preguntarse, che, ¿vale la pena que yo divida este dataset por alguna de estas dos columnas? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay alguna columna que me está dando información de decir, mira, separa por esta columna porque medio que generas un patrón o una regla? Mírenlo con calma y me dicen. ¿Cómo la ven? ¿Se les ocurre que dividiendo por una columna podemos ya saber si se juega o no se juega el tenis? El año pasado cuando pregunté esto, al toque me dijeron que sí y que me encontraban un patrón. Yo los aplaudí, ¿sí? Pero este año parecería que no está pasando. Hay un patrón que si uno lo mira con mucho cariño, vamos al estado. Soleado, no juega. Soleado, no juega. Eh, Otro soleado, no juega. Parecería que con el soleado no juega, salvo por este dato, que con el soleado sí juega. Pero después el resto jugó. Y después el otro era cuando estaba nublado, ¿sí? Si uno mira nublado, juega. Nublado, juega. Nublado, juega. Nublado, juega. Si lo miran, si uno separa porque la columna sea nublado, juega siempre, ¿sí? Más allá de que los datos no tendrían sentido, ¿no? Porque está raro no jugar cuando hay sol. Eso lo ignoramos totalmente. Pero bueno, hay un patrón, que el nublado juega. Y con lluvia, está raro, con lluvia está medio mezcladete, ¿no? Pero el nublado parecería estar asociado al sí juega. Y después uno podría verlo con la humedad. A ver, ¿tiene sentido hacer alguna separación por humedad? Miremos, cuando la humedad es alta, no juega. Alta, no juega. Pero alta juega y juega. Medio que no me está dando info. Con el normal, ¿qué pasa? A veces juega, a veces no juega. Juega, 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 juega. Juega. Mira, el normal. La humedad normal también me está diciendo que casi siempre juega. En un solo caso no jugó, como un caso atípico, pero con la humedad normal siempre jugó. Cuando la humedad está alta, no jugó, y sí jugó, y sí jugó. Tampoco hay mucha info. Y con el viento, vamos a ver cómo se comportó con el viento. Con el viento, cuando hubo mucho viento, no jugó. Mucho viento no jugó, y mucho viento sí jugó. Mucho viento sí jugó, mucho viento sí jugó. No sé si se entiende. Está como medio todo muy repartido. Entonces, uno lo que tiene que preguntarse acá es, bueno, ¿hay algún campo, alguna columna que me define cómo es el comportamiento de si jugó o no jugó al tenis? Bueno, y eso, con un dataset de 15 elementos, ya vimos que parecía difícil de definir, ¿sí? Bueno, para eso va a aparecer el concepto de ganancia. La ganancia va a ser qué columna me da más información si yo hago la división por ahí, ¿sí? Es decir, de mi dataset total, si lo puedo separar en pequeños datasets, ya sea por el estado, por la humedad o por el viento. Y con eso genero una ganancia, es decir, genero la creación de alguna regla en particular. Entonces vamos a ver cómo sería eso, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, bueno, ya les adelanto que son 15 datos, ¿sí? Lo primero que se suele hacer es esto que está acá. Generar estos contadores de sucesos en base a los tres campos que tenemos, ¿sí? Tenemos el estado del campo, que podía ser soleado, nublado y lluvia. El estado de humedad, que podía ser alto, normal y nada más.
Y el estado del viento, leve, fuerte y... faltaba el moderado, pero bueno, no importa, para esto sí. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta esa etiqueta. Voy a hacer todo para el estado, ¿sí? Voy a tratar de hacer todo acá sobre el estado. En qué momento jugó y en qué momento no jugó para el estado, ¿sí? Entonces acá vemos que cuando estaba soleado, en 2 oportunidades jugó. Acá estoy mirando todo el tiempo la otra columna, esto lo miran con detenimiento. Pero en base a lo que estuvimos marcando recién, cuando estaba soleado, 2 oportunidades jugó y en 5 no. Eso hace un total de 5 datos. Había 5 datos soleados que estaban repartidos casi de forma equitativa en jugó y no jugó. El nublado, este era el que habíamos detectado, que el de los 4 casos jugó en 4 y en 0 no jugó. O sea, en su totalidad jugó con nublado. Y lluvia, este era el otro, que de los 5 datos de lluvia en 4 jugó. ¿Bien? Después vemos que el total de sí jugó es 10 veces, o sea, 10 veces jugó, 4 veces no jugó, sobre un total de 14. ¿Sí? Lo hacemos con estado. Pero después está hecha la misma cuenta con los valores de humedad y los valores de viento. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá lo que hizo? Básicamente contó los sí y los no agrupados en estado, humedad y en viento. ¿Sí? Esta es la primera cuentita que uno tiene que hacer para ver qué columna me da más ganancia. Donde ganancia por ahora simplemente quiere decir que es la columna que más información me da si yo separo por ella. Por ahora es eso. Bueno, para generar la ganancia hay que hacer muchas cuentitas con estos números, ¿sí? Y en particular, las cuentas que hay que hacer es calcular la entropía. ¿Qué es la entropía? Bueno, ahora la vamos a ver con cálculos, pero la entropía la vamos a calcular para el conjunto de datos en total, o sea, el conjunto de todos los datos, y el conjunto de columnas. Es lo que se llama subconjuntos. Es decir, vamos a calcular la entropía de todo mi dataset y la entropía de cada una de las columnas de mi dataset. Con estas dos informaciones, la información 1 y la información 2, vamos a calcular lo que se llama la ganancia. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 pasos que ahora, acá están las cuentitas bien sencillitas hechas. Voy a tener que mostrar 2 cosas juntas por ahí. Vamos a hacer así. Voy a copiar esto. Esto por ahí lo necesitamos más adelante. Bien, pasemos al primer paso, que es calcular lo que se llama la entropía del conjunto, o sea, la entropía de todo mi set de datos. Vamos a ver cómo se hace esto. Pego acá el cuadrito total, a modo de resumen. Miremos lo que es. La mayoría seguramente de ustedes ya cursó prueba, entonces si lo miran con mucho cariño, no es otra cosa más que calcular una probabilidad condicional. ¿Sí? En la clase que viene vamos a reposar un poco estos cálculos. En la materia no van a importar los cálculos, simplemente el concepto. Entonces acá estoy calculando la entropía del conjunto. ¿Qué es esto? Es la probabilidad, la lectura sería así, la probabilidad de que sí haya jugado por el logaritmo de la probabilidad de que sí haya jugado, o sea, el más es el equivalente al sí, menos la probabilidad de que no haya jugado, por eso los negativos, por el logaritmo de los que no hayan jugado. ¿Qué quiere decir esto? Pasemos a verlo. ¿Sí? Vamos a ver la entropía del conjunto. Se la denota con H, siempre la entropía con H. Y acá lo único que logaritmo es el logaritmo en base 2. Y acá lo que se ponen son las probabilidades de sí y de no. O sea, de mi etiqueta con sí y de mi etiqueta con no. Entonces veamos esto. ¿Cuál es la probabilidad de que sí haya jugado en base a mis datos que tenemos? Bueno, uno mira la cantidad de síes que tiene, son 10, ¿sí? Dividido la cantidad de elementos, 14, ¿sí? Teníamos 14 elementos, 10 que tienen sí y 4 que tienen no. ¿Bien? Es lo que está acá tabulado, sí y no. El logaritmo de este mismo número menos la probabilidad del no. ¿Ok? Logaritmo del no. Y me da 0,8. ¿Bien? Esto es lo que es la entropía general del conjunto. Cantidad de sí sobre cantidad total, cantidad de no sobre cantidad total, y esos logaritmos. Y eso te da un numerito. Numerito 0,86. Esa es la entropía del conjunto, que no es ni 0 ni 1. Eso es bueno. Quiere decir que no son todos los datos iguales, ni tampoco son todos los datos totalmente distintos. O sea, estamos en un número intermedio. Quiere decir que por lo menos el dataset tiene sentido de analizar de mínima. ¿Sí? Si la entropía del conjunto me da 0,1, ya está, no hay nada que hacer. ¿Bien?
Acá me siguen, entropía del conjunto, una cuentita. A nivel de código, esto se calcula solo, ya están las librerías que lo hacen. Simplemente es un concepto. Bien. Por ahora tendría sentido analizarlo. Entropía del conjunto, lista. Segundo paso era la entropía de un subconjunto, o como yo lo llamé, la entropía de una columna. Vamos a ver cómo es eso, la entropía de un subconjunto. Vuelvo a poner acá la tablita. Es básicamente calcular la entropía para una determinada estado con todas sus posibles alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Acá vamos a ver cómo es la entropía del estado con sus tres variantes, soleado, nublado y lluvia. Y la cuenta va a ser muy parecida, ¿sí? Va a ser la probabilidad del conjunto por la probabilidad de la entropía, ¿sí? Miremos esto cómo es con detenimiento. El 5 sobre 14, ¿sí? Va a estar multiplicado por todos estos logaritmos. Hay quien identifica, si bien acá está un poco claro, ¿no? Lo que sería es la probabilidad de los sí, la probabilidad de los no, y cómo está todo esto distribuido. A ver si alguno lo mira con calma, numerador y denominador, de dónde sale. Yo los ayudo y les digo que estoy mirando solamente el estado. Yo estoy calculando todo esto con el estado. A ver si puedo recortar, así les contamino menos. Ahí, con esto voy a menos contaminación visual. Con estos valores uno puede definir todo a ver cómo se hace. A ver si detectan de dónde vienen todos estos números. Tenemos soleado, nublado y lluvia. A priori tenemos 14 datos, es el total de los datos. Después tenemos el soleado, que aparece 5 veces, el nublado, que aparece 4 veces, y el lluvia, que lamentablemente aparece 5 veces, entonces me da más o menos la misma información. Y ese numerito que aparece acá es la probabilidad de que esté soleado, probabilidad de que esté nublado, probabilidad de que esté con lluvia, y es lo que ven acá, ¿sí? Entonces, si lo miran con cariño, lo que tenemos es un 5 sobre 14, es decir, la probabilidad de que esté soleado, 4 sobre 14, la probabilidad de que esté nublado, y 5 sobre 14, la probabilidad de que esté con lluvia. Así que ahí ya tenemos el primer factor de nuestra operación. Y después lo que nos falta a nuestra sumatoria son todas las entropías. Las entropías, miremos de dónde salen. Tenemos un 1 sobre 15, 1 sobre 5, perdón, otro 1 sobre 5 y después un 1 sobre 4 sobre 5 y 4 sobre 5. ¿De dónde viene? ¿Qué creen? Este 5 dijimos que era la cantidad de elementos del soleado o en su defecto de lluvia, por descarte. Entonces miremos cómo es. 1 sobre 5, 4 sobre 5, estos son los datos de lluvia. Entonces acá básicamente lo que tenemos es la probabilidad de que ocurra el no y esté con lluvia, ¿sí? 1 sobre 5 es no jugué en la lluvia, ¿sí? Por eso tenemos la probabilidad del no menos la probabilidad del sí con lluvia. El sí con lluvia es 4 sobre 5. Entonces por eso tenemos todas las variantes. El no con lluvia, el sí con lluvia, probabilidad de la lluvia, ¿sí? Es la misma cuenta que hice antes, pero con una sola columna. No sé si me van siguiendo. Medio confuso la primera vez y lamentablemente no ayuda a que sean los mismos números el 5, pero es eso, probabilidad de que ocurra una columna y las probabilidades del sí y del no de esa columna, ¿sí? Después, en el medio este es más claro, la probabilidad del nublado era 4 sobre 14, la probabilidad de no jugar con nublado es 0 sobre 4, así que da 0, y la probabilidad de jugar es 4 sobre 4, logaritmo de 1. Está fácil. Y bueno, y acá está la probabilidad de jugar y no jugar con el estado soleado, ¿sí? Bueno, esa es la entropía de mi subconjunto estado, es decir, la entropía del estado en base a sus tres posibilidades. Esa entropía del conjunto me da 0.5, toda esta cuenta, ¿bien? Obviamente, si lo hice con estado, quiere decir que lo voy a poder hacer con humedad y con viento, ¿ok? Esa es la entropía simplemente del estado. Y acá están justamente cómo darían las entropías de humedad y de viento. Los invito a que si quieren, después con la tablita, que de hecho son menos valores, chequen si está bien la entropía de la humedad y la entropía del viento.
Entonces ya tenemos la entropía de estado, entropía de humedad y entropía del viento. ¿Bien? Por ahora solo entropías. Este es un dato que voy a utilizar para saber qué columna me va a servir más para la separación de datos. Sigamos con los pasos. Habíamos dicho entropía general, ya la tenemos, entropía del subconjunto ya la tenemos, y ahora el paso clave, generar lo que se llama la ganancia. ¿Bien? ¿Qué es la ganancia? Bueno, la ganancia tiene una cuenta bastante más sencillita, que la ganancia no es otra cosa más que la entropía del sistema menos la entropía de cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces, la entropía del sistema, habíamos visto que era 0.86, la entropía del estado, fue la que vimos recién, 0.5. Esa diferencia me da 0.3. La entropía de la humedad, que no la calculamos, es 0.7, ¿sí? Y la entropía del sistema 0.8. ¿Sí? Lo mismo con el viento. Entonces, estos tres cálculos no son otra cosa más que la ganancia de mis tres columnas. La ganancia del estado, de la humedad y del viento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? Perdón, si me había silenciado. No entendí la HSTA. ¿Dónde está eso? Ah, esta de acá. Es la entropía de la columna con todos sus estados. Es la entropía del sistema en base a una determinada columna. Entonces, es la que calculamos recién. Es la que está, en un segundo, la que está acá. ¿Sí? Si se fijan, esta se llamaba entropía del sistema teniendo en cuenta la columna del estado. ¿Sí? Fue toda la cuenta que hicimos. Esa es la STA. S de sistema, TA de una columna en particular. ¿Ok? Entonces la ganancia es la del sistema menos las de las columnas. ¿Sí? Nosotros calculamos, o sea, las cuentitas yo les mostré solamente para la primera, pero lo podrían hacer con la humedad y con el viento. ¿Sí? Entonces eso es simplemente la ganancia. Sí, exactamente, es entropía del sistema menos las entropías de los subconjuntos, efectivamente. Bueno, lo que tienen que tener acá presente, que esto es la ganancia. ¿Sí? Esa cuentita es la ganancia. Voy a hacer una capturita. Ahí calculamos. Lo dibujo acá. Este valor está repetido, o sea, no aporta mucho, fue lo primero que hicimos, es la entropía del sistema. Y los que están acá son las entropías de las columnas. La entropía del estado, la entropía de la humedad, que no la calculamos, la entropía del viento, que no la calculamos, es esta que está acá. ¿Sí? Confiamos plenamente en que están bien esos valores. Y estos tres resultados, este y este, son la ganancia del estado, la ganancia de la humedad y la ganancia del viento. ¿Bien? Son las tres ganancias. ¿Para qué se usa este campo? Bueno, este campo lo vamos a usar para definir cuál es la mejor variable para separar a mi dataset. ¿Sí? Y entonces, bueno, en base a esto, ¿cuál es el que más ganancia me da? Esa es la interpretación que hay que hacer. ¿Cuál es la columna que más ganancia me da si yo separo? ¿Cuál piensan? O sea, es bastante intuitiva la lectura, ¿no? Se llama ganancia ya el valor, así que ¿cuál va a ser el que más ganancia me da? Efectivamente, el estado. El que tiene el valor de ganancia más grande es el que más ganancia me da, o sea, es el que más información me va a dar si yo separo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo acá es que si yo a mi dataset lo separo por soleado, nublado y lluvia, va a ser como más información gane. Entonces, yo a mi dataset ya de movida, lo voy a llamar así, yo a mis datos
gracias a lo que acabo de hacer acá, ya sé cómo los voy a separar, ¿sí? A mis datos los voy a separar. Por un lado, voy a poner los que estuvo con sol, por otro lado, los que estuvo con lluvia, y por otro lado, ¿cuál era el otro? Los que están nublados. ¿Sí? Yo acabo de definirlo porque sé que esa columna es la que más información me da. Entonces es pertinente separar a mi dataset en esos tres datasets, ¿sí? Nublado, lluvia y sol. Y esta decisión que acabo de tomar al principio de la clase no era clara, ¿sí? Yo no sabía si separar por humedad, por viento o por estado, no, tampoco estuve muy convencido, ¿sí? No lo sé muy bien. Entonces, para eso es la ganancia, ¿ok? ¿Me siguen con esto? Eso es lo que se gana. Te dice bajo qué criterio separar a tu dataset, ¿sí? Es importante ese concepto de ganancia. Bueno, sigo con el PowerPoint, pero hasta ahora ya sabemos cómo separar el dataset, que es un montón. Si teníamos 1000 datos, ya sabemos separarlos en tres subgrupos. Tres subgrupos que no quiere decir que van a ser de 300, 300 y 300. Seguramente algún dataset va a tener más información que otro. Pero ya sabemos cómo separarlo, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que ganamos. Si uno sigue mirando los pasos, aparece otro concepto más, que aparece el de proporción de ganancia, ¿sí? Es una variante de la ganancia que lo que va a hacer es, a la ganancia que ya teníamos, darle un peso. ¿Qué quiere decir darle un peso? ¿Sí? Vamos a verlo acá. La cuenta es bastante más tediosa, pero lo que hace es, básicamente, a la entropía del sistema, ¿sí? La divide por las entropías del conjunto. En vez de hacer la resta, vamos acá que estaba con mejor resolución, antes hacía la entropía del sistema menos la entropía del conjunto, ¿sí? Esto te daba un valor acotado entre 0 y 1, ¿sí? Porque obviamente la del sistema va a ser siempre menor que la del conjunto, de entre 0 y 1. Ahora lo que hacemos es, a las entropías las hacemos el cociente. O sea, generamos una proporción, por eso se llama proporción, ¿sí? Proporción de ganancia se llama. ¿Qué es lo que permite esto? Si uno calcula esas proporciones para todos los estados, para todas las columnas, estado, humedad y viento, se genera esto que está acá, ¿sí? Se generan otros valores. Estos valores son los que llaman proporción de ganancia, que cumplen el mismo rol que la ganancia. Se lo suele utilizar como un desempate. ¿Desempate en qué caso? Vuelvo a mi pizarra. Acá fue bastante claro que este valor era muchísimo más grande que los otros. Entonces, la decisión de arrancar por esta columna era obvia. Ahora, va a pasar muchas veces que hay ganancias muy parecidas o levemente superior una a otra, ¿sí? Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Por qué elijo a una y no elijo a la otra? Si son tan parecidas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que necesitar un segundo criterio de evaluación sobre qué columna elegir, muchas veces se utiliza esa que es la proporción de ganancia. La proporción de ganancia no es otra cosa más que otra vez que una ganancia, pero que está amplificada por la cantidad de registros, ¿sí? Supongamos que tengo una columna que es, no sé, tengo que inventar algo, pongamos que la columna es si es donante de órganos el estudiante, ¿sí? Y solamente hay 2 estudiantes que son donantes de órganos. Y justo esos 2 estudiantes aprobaron con 10. Es muy probable que por más que, o uno aprobó con 10 y otro con 8, los dos aprobaron pero con distinto valor. Es muy probable que no tenga mucha información esa columna, sin embargo, como los dos aprobaron, es muy probable que me esté dando como que la ganancia es re importante, ¿no? Porque me está diciendo, mirá que los que donaron aprobaron y los que no donaron no, una cosa así. Es probable que parecería que la ganancia me va a dar alta, pero ¿qué está pasando ahí? Son muy pocos datos, son solo 2. Pudo haber sido casualidad. Entonces, para evitar que aparezcan las casualidades, se le da peso a la cantidad de registros de cada columna. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la proporción de ganancia. En caso de empate, prioriza cuando hay muchos registros, ¿sí? Si yo calculo la ganancia y veo que separar por promedios tiene una ganancia parecida a separar por edad, ¿con cuál me quedo? Bueno, me fijo en la que haya más registros distintos, ¿sí? Si hay más registros distintos, quiere decir que seguramente hay más información para deglutir, ¿ok?
Es eso la proporción de ganancia. A nivel conceptual es lo mismo que la ganancia, solamente que desempata con cantidad de registros. ¿Bien? Entonces, con eso que acabo de decir, de hecho, si uno mira la proporción de ganancia, ¿qué pasó? Le voy a hacer captura de pantalla. Calculé la proporción de ganancia de mis 3 columnas y uno lo compara con la ganancia totalmente a secas que teníamos. Vengo acá. Si uno compara proporción de ganancia con ganancia, lo que nota que es que en base a la proporción de ganancia, ¿cuál tengo que usar? ¿Cuál de las 3 columnas debería usar? Otra vez el Estado. O sea, si se fijan, no me está dando más información. Como el Estado ya ganaba por tanto, la proporción de ganancia hace que el Estado siga ganando. O sea, sigue siendo la mejor alternativa para división. ¿Sí? No me está aportando más info y de hecho el segundo sigue siendo el segundo y el tercero sigue siendo el tercero. ¿Sí? No, ni siquiera cambió el orden de las columnas en cuanto a su ganancia. Bien, se lo suele usar como desempate. ¿Sí? O cuando uno tiene una duda, de última calculas los dos y te fijas cuál querés. Pero, o cuando uno sabe que hay un dato que aparece muy poco o mucho, ahí por ahí usas la proporción de ganancia. Pero si no, verdaderamente te da la misma información que la ganancia. A modo de desempate podemos usar esta forma. Bueno, dicho esto, ahora en el PowerPoint uno lo mira acá con mucho más cariño, uno ve que ocurre algo así. A todo mi dataset dijimos que gracias a la ganancia o a la proporción de ganancia, porque nos dio exactamente igual, pudimos definir que hay que separarlo en 3 datasets. ¿Sí? A mis 14 datos separados en 3 datasets. Donde hay un estado que es el más obvio, cuando está nublado. Vamos a verlo. Creo que lo puse en la pizarra. Como ganó mi ganancia con el estado, quiere decir que toda la información de si jugó o no jugó, a priori, la puedo sacar únicamente con el estado. O sea, por ahora acabo de decir eso, que a mi dataset yo lo puedo separar con el estado. O sea, las otras no pinchan ni cortan. Y habíamos visto que, por ejemplo, si estaba nublado, jugaba. Si estaba nublado, jugaba. Si estaba nublado, jugaba. Y si estaba nublado, jugaba. Entonces, con esta separación ya estamos viendo que si está nublado, juega. ¿Sí? Entonces ahí ya se ve una regla. Gracias a esta separación que uno la hizo gracias a la proporción de ganancia, vemos que cuando está nublado, mi regla es nublado igual a true. O sea, si está nublado, entonces juega. ¿Sí? Y eso es lo que está acá en el PowerPoint. Si está nublado, juega, porque el 100% de los datos me lo está firmando. ¿Sí? Con simplemente esa separación ya sabemos que juega. Y esto es un montón. ¿Sí? Estamos diciendo que si está anulado, juega, por lo menos en esta colección de datos. Miremos lo que pasa con la lluvia y con el soleado, que no es tan claro. Cuando llueve, reitero, no tiene ninguna relación con la realidad, ¿no? Salvo que tenga mucha plata este hombre y juegue en canchas techadas. Pero llueve, juega, llueve, juega, llueve, no juega. Llueve, juega, llueve, juega. A priori, no todos los datos me dan que juega. Sin embargo, hay 4 de 5 que me están diciendo que juega. Es por eso que acá parece que la regla es sí. Y esto es una de las primeras cosas que uno tiene que incorporar o medio que casarse o aceptar con lo que es el modelado de aprendizaje de máquina, ¿no? Las máquinas toman un conjunto de datos, agarran a la mayoría y si la mayoría cumple con algo lo toman como válido. ¿Se entiende? Entonces, acá la regla de cuando está lloviendo, juega, es válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchísima información que me está diciendo que si llueve, juega. Hay un solo dato que es el anómalo, que es este. Pero uno lo ignora. ¿Por qué lo ignora? Porque estamos separando por estado del tiempo. ¿Sí? Es probable que acá no jugó, pero no porque estaba lloviendo. Es altamente probable que no haya jugado porque lluvia alta juega. Lluvia alta juega. Lluvia alta, ¿qué alta? Ah, alta la humedad. Oh, bueno, esa
esa daría el 100%, pero estarías metiendo todo el ruido en lluvia normal. O sea, estás corriendo el problema por otro lado. El problema está dado acá, ¿no? Quien no jugó, y es probable que no haya jugado porque el viento era fuerte, no sé, no lo sé. El problema es que no es que no jugó por la lluvia, no jugó por algún otro motivo. Pero la mayoría de los datos con lluvia te están diciendo que juega. Entonces, la regla es, si llueve, juega. Si vos después lo querés purificar, lo vas a poder purificar aplicando otra vez la ganancia, teniendo en cuenta humedad y viento. Te vas a fijar cuál da mayor ganancia, rehaces todas las cuentas ignorando el estado y te fijas si podés amplificar esta regla. Pero por ahora la regla con esta ganancia me dice que si llueve, juega. Y por el otro lado, el soleado me dice que cuando hay sol, 3 veces no jugó y 2 veces sí. Entonces acá la regla, la mayoría, es el no. Bien, entonces acá la regla es, si hubo sol, no se juega. Punto final. Esa es la regla. Porque ganan las mayorías de los datos. Tengan presente que la mayoría, cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, la mayoría pueden ser millones de diferencias, ¿no? No uno solo. ¿Sí? Entonces, acá, este es uno de los principios básicos de la inducción. La mayoría gana y la mayoría define la regla. ¿Sí? Si la regla por algún motivo no te gusta, la podés seguir purificando o la podés seguir segregando en una regla un poquito más purificada, otra vez, no quería usar la misma palabra, ¿sí? Refinada, esa es la palabra. Podés refinar la regla, podés decir, bueno, si llueve y además hay viento fuerte o hay viento leve, ahí podés tomar otra decisión o no, ¿sí? Pero el refinamiento de la regla hasta acá termina acá, porque yo acabo de decir que la ganancia tiene que ser esa, ¿sí? De hecho, ¿en qué momento uno deja de refinar la regla o el árbol? Bueno, les había dicho que cuando la entropía es 0 o tiende a 0. Entonces habría que calcular la entropía de cada uno de estos hijos a ver si vale la pena seguirlos refinando. Y bueno, ya les adelanto que obviamente la entropía de acá, ¿no? De cuando está nublado, la entropía va a ser 0, ¿sí? Porque todos los datos pertenecen al sí nublado. Las entropías de los otros conjuntos no van a ser 0, pero acá va a ser muy cercana a 0, acá uno podría decir como que casi que puedo frenar o no, en la que la entropía va a dar un número alto, seguramente sea en el soleado, porque ahí está casi miti-miti, ¿bien? Al ser 3 de 5, efectivamente, al ser 3 de 5, el mayor verdaderamente es por un solo dato. Entonces, esta sí, la de soleado verdaderamente, seguramente vale la pena seguirla refinando. Pero hasta acá yo dije, la ganancia mayor me la da el estado, así que yo divido por el estado. El resto de las cosas no me importan. Ahora sí llega el momento de decir, bueno, ¿de verdad estos son resultados válidos o los sigo refinando? Habría que volver a hacer el bucle y volver a ver cuál es la otra ganancia con la que me quedo, ¿sí? De hecho, para responder lo que está diciendo ahí Alejandro, es que viene lo que viene a continuación. Hay otros índices que me permiten justamente decidir si de verdad el refinamiento de la regla es bueno o es malo, ¿sí? Que es lo que viene a continuación. O sea, hasta ahora, a ojo, decimos, nublado lo dejo así, porque el nublado es análogo a jugar. Entropía 0. Llueve, juego. Entropía, no sé, le invento, 0.2, una entropía bastante baja, porque casi siempre jugó. El problema lo está dando el soleado, ¿sí? Acá la entropía debe dar 0.5, una cosa así. O sea, bastante simétrico el juega y no juega. O sea, el soleado va a haber que refinarlo un poco más. Va a haber que refinarlo de alguna forma. Soleado con humedad alta. O sea, parecería ser que el problema es la humedad, ¿sí? Como dice la frase, lo que mata es la humedad. Efectivamente, cuando la humedad está alta, no juega. El problema es ese más que el que esté soleado, ¿sí? Entonces acá seguramente habría que hacer las cuentas, pero seguramente la entropía de la humedad sea la segunda más importante. Y al filtrar por humedad, acá me queda que si la humedad es alta no juega y que si la humedad es normal sí juega, ¿sí? Entonces ahí quedaría con entropía 0, ¿bien? Haciendo ese filtro. ¿Por qué le digo habría que hacer las cuentas? Porque parecería ser que la humedad me soluciona el problema del soleado, pero habría que ver si la humedad me soluciona el problema de la lluvia. Con humedad alta juega, humedad alta juega. Humedad normal juega y no juega. Sí, parecería que va bien. O sea, parecería ser que la humedad va a ser el segundo criterio para seguir abriendo en más ramas. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero habría que hacer las cuentas. Otra vez, en el aire esto no se ve. Para eso aparecen estos nuevos conceptos que están acá. Que lo tengo hecho con otro ejemplo, lamentablemente. Que son el concepto de confianza, captura y soporte.
Acá está hecho con otro ejemplo, así que no tiene nada que ver con el del tenis, pero nos va a servir igual. Son palabras espantosas, que de hecho las estoy leyendo en voz baja para no meter la pata hasta el fondo, pero básicamente, esperen que lo ponga en la pizarra así puedo garabatearlo, son un análisis parecido al que acabamos de hacer con tenis y todas esas cuestiones, pero para tipos de plantas. No sé nada de plantas, no importa. Lo que importa es que hay 3 tipos de plantas, ¿sí? O de hojas de las plantas, no sé, no me acuerdo. Tiene que ver con eso, con botánica. Hay 3 tipos de plantas. La setosa, la virginica y la versicolor. ¿Sí? Son 3 tipos. Acá lo que nos dice es que hay observaciones. O sea, observé a 50 setosa, 50 virgínica y 40 versicolor. O sea, me dio un total de 140 datos. O sea, hay 140 datos. Esa es la cuestión. ¿Sí? Define una regla, que no importa cuál es, acá se la llama regla 2. La regla 2 puede ser cualquier cosa, es la regla que se definió en base a calcular la entropía, etc. ¿Sí? La regla antes, ¿cuál era? Si está nublado, llueve. Esa era la regla. Si está nublado, juega. Esa era nuestra regla. Bueno, acá la regla es otra, no importa cuál es. Si la planta es alta, entonces se cae. No sé, no importa cuál es la regla, no interesa. ¿Sí? Si la planta es muy alta, se va a caer. Esa es la regla. Bueno, acá nos fijamos en este subconjunto de datos, cuántos cumplieron la regla que no me importa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la virgínica, de los 50 datos, 44 me cumplieron con esta regla. La planta era alta y se cayó. De los versicolor, de los 40 datos, uno solo me cumplió la regla. Y de la setosa, de los 50, 0 me cumplió con esta regla. ¿Se entiende el concepto? Que las palabras confunden, pero es re fácil el concepto. Es cantidad de observaciones, se definió una regla que vaya uno a saber quién la definió, no importa, es la regla, punto. Y acá nos fijamos cuántos de verdad cumplen con esa regla. De esos 140 vemos que 45 cumplieron con la regla que se definió. O sea, la mitad de los datos cumplió. O sea, un tercio de los datos cumplieron con la regla. Es una buena regla. Si uno tiene un montón de datos y un tercio cumple con una regla, es un golazo. Ahora, en base a eso se definen estos 3 conceptos que son los que nos sirven para decir si de verdad esa regla clasifica bien a los datos. ¿Sí? El primero que tenemos es el de confianza. Vamos a ver cómo se calcula la confianza. La confianza, miren lo que es 44, es la cantidad de datos que cumplieron con la regla sobre el total de los datos que cumplió la regla, ¿sí? Donde el 44 está ligado siempre a un dato en particular, una clasificación en particular. Entonces digo, de las virgínicas, 44 cumplieron con la regla sobre un total de 45 que cumplían. Entonces acá vemos que la confianza es altísima. Sobre la virgínica, la confianza es súper alta. ¿Sí? Eso es la confianza. Es cómo está la distribución de datos correctos sobre la regla sobre el total de cumplimiento de la regla. ¿Sí? Eso es la confianza. Es ver que también la regla está moldeando a tu clasificación. ¿Sí? Después aparece este otro, que es la captura. Está todo calculado sobre esta columna que es la más impactante, ¿no? La columna, vamos a cambiar el color. La virgínica es 44 dividido 50. ¿Qué es esto? No tiene en cuenta el total de las otras especies. Hace la cuenta siempre con el total asociado a la misma especie. Entonces me está diciendo cuál es la proporción de verdad que hay en esa regla sobre mi universo máximo de esta planta virgínica. O sea, de las 44, es un 44 sobre 50. Esto me está diciendo que hay un 88% de aciertos sobre mi universo de observaciones. Entonces me está diciendo que casi el 90% de los datos que observé me cumplió con la regla. ¿Sí? Esto me estaba diciendo que el 98% de mis aciertos vino expresado por esa especie. ¿Se entiende la diferencia? Es medio trabalengua esto. La captura es casi el 90% de mis datos
cumplen con la regla sobre una clasificación en particular. Y el otro me dice que casi un 98% explica la decisión de la toma de la regla, ¿sí? Si uno hace las cuentas con el setosa y versicolor, van a ver que la confianza y la captura baja muchísimo, ¿sí? Porque casi que todas las decisiones que tomé las estoy tomando en base a esta clasificación. Y después, por último, aparece el soporte. ¿Sí? Que este es el que de verdad te habla a nivel universal o a nivel de los datos en cuestión. Este se hace otra vez con los 45, o sea, los datos que cumplieron con la regla, dividido el total de los datos. Este es un número bastante más bajo, pero este es el que de verdad te dice si la regla se comporta bien, pero para todas las clasificaciones, ¿sí? No solamente para una. Entonces acá lo que me está diciendo es que es bastante bajo, ¿sí? Me está expresando como un tercio de la muestra, ¿sí? Un 33% prácticamente. Entonces tiene mucho sentido porque casi que todos los aciertos venían en la misma columna. Entonces el soporte me representa eso, que también la regla se ajusta a todas las clasificaciones. La confianza me dice la clasificación que también fue explicada por la regla. Y por último, la captura me dice si la regla se ejecuta con máxima precisión, pero en una única columna. Y son conceptos como medio confusos. En particular, volviendo a la pregunta que me habían hecho, ¿qué es lo que uno tiene que lograr cuando uno genera esta ramificación en hijos? ¿No? ¿Qué tiene que pasar con estos valores? La confianza tiene que ser lo más alta posible, ¿sí? La captura también tiene que ser muy alta, o sea, cuanto más cercanas al 100 mejor, nunca va a llegar al 100 seguramente, pero ¿qué creen que tiene que pasar con el soporte? ¿No? Esta es más difícil, pero creo que la pueden llegar a ver. O sea, las dos primeras son obvias, ¿sí? Como que también la regla expresa mi columna y que también la columna fue representada por la regla. Ahora el soporte. ¿Qué creen? La respuesta es obvia, pero no sé si tanto. A nivel conceptual no sé si es tan obvia, pero a nivel matemático creo que sí. Quiere decir que la regla explicó a un tercio de mis columnas. No sé si eso es lo que quiero, ¿no? Porque me gustaría que explique a todas las columnas, no a una sola. ¿Sí? Esta es la que de verdad te va a estar diciendo si tenés que seguir purificando la creación de reglas. Si cuando este está muy bajo, hay que seguir generando reglas. Y obviamente el soporte queremos que esté lo más cercano posible al 100 también. O sea, esta era la respuesta que yo le decía que es obvia. Nos encantaría que esté cercano al 100. No lo vamos a lograr, pero el soporte va a ser el más difícil de subir, porque este es el que calcula sobre el total del universo. Y sobre todo el universo, difícilmente generemos una regla perfecta. ¿Bien? La confianza y la captura las vamos a poder mantener bastante altas seguramente con las reglas, pero el soporte quizás no. ¿Sí? Fue lo que pasó acá. Si uno calcula el soporte y la confianza de acá, del nublado, seguramente sean muy altos, ¿sí? Porque, de hecho, son 100, porque era relación 1 a 1 entre nublado y sí, ¿bien? El problema fue el soporte, seguramente no, porque había muchos datos que aparecían no, había varios noes con el lluvia y con el otro, con el sol, ¿sí? Bueno, eso es lo que tienen que tener presente de esta tabla. El soporte es el que hay que tratar de subir generando nuevas reglas, ¿ok? Bueno, y ese ejemplo, que de acá obviamente no lo inventé yo y no lo quería hacer yo, pero es un ejemplo que se suele utilizar mucho porque es el que se cita en las librerías de Python, y de hecho yo lo tengo por acá, está en el campus. Se me desconectó. Pero bueno, básicamente este es el ejemplo de la documentación que uno mira de las librerías de Matplotlib y Seaborn, ¿sí? Acá simplemente les estoy mostrando un dataset que es de eso, es de plantas, con un montón de registros, no sé cuántos, y automáticamente estas cosas ya están todas hechas, ¿sí? Se hace un árbol de decisión, ¿sí? Parecido al ID3, no es exactamente el ID3, y acá lo que hace es, sobre todo el universo de datos, me separa en nodos, en base a distintas reglas, y acá mismo me genera las reglas, o sea, yo no hice nada, simplemente llamé a la librería para ver cómo funciona. Habría que meterse bien de lleno a ver bien los datos, pero básicamente la cosa es así. Me está diciendo que del total
de mis plantas, ¿sí? La regla es que son menores al 0,8 centímetros y son setosas. O sea, son setosas y cumplen con esta regla. Vemos que separan sí o no. ¿Cumplió o no cumplió con esta regla? Y acá vemos que se generó esto, ¿no? 50 datos son setosas y cumplen con la regla, y hay 0 que son de la otra especie, que no me acuerdo, versicolor y la otra. O sea, en su totalidad cumplieron con la regla. O sea, la regla del true fue válida. La regla del false me dio que no, que hubo variantes, ¿sí? Aparecieron un par de versicolor y un par de la otra que no me acuerdo el nombre. Entonces, acá vemos que acá hay que seguir purificando, ¿sí? Acá la entropía me dio 0, acá la entropía me dio 1, ¿sí? Me dio caso totalmente contrario, porque mitad y mitad me quedaron de los datos, ¿sí? Sobre 100 me quedaron 50 de un lado y 50 del otro, o sea, es el caso totalmente contrario, son todos distintos, entonces hay que seguir separando. Acá, ¿cómo lo separa? Lo separa suponiendo que el tamaño del pétalo es menor que 5, y acá que el tamaño del pétalo es menor que 4, bueno, son datos muy puntuales, ¿no? Menor que 4,85, ¿sí? Al hacer esta separación, ve que la gran mayoría pasaron a ser versicolor, queda un 49,5, y acá queda 45,1 virgínica. O sea, vean que como con un segundo nivel, casi que se logró terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque me quedó un solo dato que no cumple la regla, y acá 5 datos que no cumplen la regla. Entonces hay que seguir purificando, ¿sí? Pero acá la entropía, miren cómo bajó a 0,45, y acá bajó a 0,1, o sea, casi terminaron. O sea, tranquilamente, en esta hoja podríamos haber dicho acá termino de refinar, porque ya la entropía es rebaja. Por culpa de un dato que fue versicolor, no hace falta seguir purificando. Con este sí habría que seguir. Bueno, y sigue purificando, ¿no? Siempre trabaja con el tamaño y con el grosor del pétalo, porque son las columnas que tiene, y en base a eso sigue bajando la entropía. Cuando termina, si miramos los hijos de todos lados, vemos que en este caso consigue que las 47 son versicolor, entropía 0, hay una sola que es virgínica con entropía 0, 3 que son virgínicas con entropía 0, bueno, y podemos seguir. Lo importante es que frenó con la entropía igual a 0, ¿sí? Seguramente habría que leer la documentación. Esto se puede setear de alguna forma, de que si la entropía es 0,1 también frene, ¿bien? Pero bueno, así se construye un árbol de generación de reglas en base a esto, una colección de datos. Yo no sé nada del tema, decido las reglas en base a lo que me dicen los datos, ¿bien? Entonces, esto se parece mucho a lo que vimos en la clase 1, la generación de reglas gracias a un experto. Bueno, ahora generamos reglas mirando solo los datos, utilizando el concepto de ganancia. ¿Bien? Bueno, hasta acá la clase. ¿Alguna duda, comentario o algo? Al final de la materia van a tener que usar un dataset y utilizar alguna de las técnicas que veamos, más todas las que vamos a ver, ¿sí? Por suerte está todo hecho, no van a tener que hacer cuentas ustedes, será cuestión de googlear e investigar. Primero, elegir una técnica. Una vez que eligen la técnica, googlean cómo se hace y ya está, ¿no? Ya está todo armado. O seguramente conjunción de muchas técnicas. Con una sola difícilmente uno consiga algo. Bueno, esa es la primera técnica que vemos de minería de datos, ¿sí? El primer modelo y de 3, inductivo. Separar en pequeñas bases de datos en base a reglas que se crean solas, no que creo yo. No, más teórico. El parcial va a ser más teórico, ¿sí? No, cuentas no. Sí, cuentas no. Casi que les diría que con los PowerPoint basta para estudiar, ¿sí? O sea, bien teórico, todas las cosas que estén en los PowerPoint, ¿sí? O alguna cosa que por ahí he dicho yo, pero no, ninguna cuenta, ¿bien? Bueno, no sé si hay alguna duda o algo. Por acá ya estamos. Ahora modifico acá el cronograma que me quedó invertido en la clase y ya está. Obviamente ya esto lo pongo visible. Tienen, bueno, lo mismo de siempre, tienen el PowerPoint, una grabación mía, el ejemplo ese que les acabo de mostrar, y además una pizarra más prolija que esta, ¿sí? Una pizarra que ya la abro. Una pizarra donde están hechas las cuentas más en profundidad, porque esos números que del PowerPoint los saqué de la nada, bueno, acá están hechas las cuentas, por si les interesa. ¿Sí? Tienen acceso a eso también. Así que bueno, con eso estamos con este tema, inducción y de 3.
Bien, buenísimo. Lo voy liberando entonces. Gracias por estar en línea. Estamos viendo después. Un abrazo, buena semana. Hasta luego. Buenísimo. Chao, chao.